solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundios, me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Pasaron 4 sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario estudian los expedientes. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros bribones, como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron y por pelear mi derecho a la cárcel me metieron. Mi madre me dijo entonces: deja la reforma agraria. Le contesté que no fuera contrarrevolucionaria. Traigo chamarra de cuero y todavía uso guarache. Mi sombrero es de petate y mi cantar es de mariachi. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir, que me muera gritando ¡Viva Zapata! Eso, muy buenos días a todas y todes nuestras queridísimas radioescuchas. Están sintonizando la radio más rebelde al sur de la ciudad monstruo, la Que Huelga Radio, y hoy tenemos un programa de lujo, un programa súper especial y una entrevista muy especial, igualmente de lujo. Vamos a estar hablando acerca de esta mujer increíble que fue Judith Reyes, una mujer revolucionaria que podríamos decir que fue historiadora, periodista, reportera, fundadora de un periódico y por sobre todas las cosas una mujer que cantaba canciones muy rebeldes. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la vida de esta mujer, Judith Reyes. Además, en el contexto de este año 2024, que es el centenario de su nacimiento. Judith Reyes nace en marzo de 1924, hace 100 años, y pues hay que festejar su vida, recordarla, todas las cosas por las que pasó, las historias y las luchas que atravesó, y siempre cantando, siempre valiente y con su guitarra. Tenemos el honor de que hoy vamos a estar entrevistando
a la increíble Liliana García Sánchez, que nos acompaña aquí en vivo desde la cabina nómada y virtual de la Que Huelga Radio. Le damos la bienvenida a Liliana García Sánchez y hoy vamos a estar platicando acerca de la investigación que ya por 15 años ha estado haciendo Liliana. Ha podido publicar además esta investigación en un libro que tengo aquí en mis manos llamado Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, y que además se trata de una investigación que no está, digamos, concluida, que sigue. Liliana sigue investigando, hay nueva información y entonces hoy vamos a poder platicar y conocer sobre lo que ella ya ha investigado y lo que próximamente nos va a poder estar compartiendo en una nueva publicación. Escuchamos la canción, el corrido de Judith Reyes llamado Rebeldía Rural, un increíble corrido con una letra muy significativa. Esperemos les haya gustado y vamos a estar escuchando un poco de la música y recorriendo la vida de esta maravillosa mujer. Te damos la bienvenida, Liliana. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión de la Que Huelga y gracias a todos quienes nos están escuchando. ¿Y cómo estás, Liliana? Bienvenida. Muchas gracias a la Que Huelga. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Ya más adelante les platicaré mi historia con Judith Reyes y por supuesto que la Que Huelga ha estado ahí desde que empezó esta investigación. Entonces estoy muy contenta de poder festejar con ustedes este centenario tan importante y bueno, pues efectivamente estaremos compartiendo pues tanto la historia de este primer libro como el desarrollo de la investigación hasta el momento y los productos que hemos logrado crear para la difusión y el rescate de esta, pues es un patrimonio musical para los movimientos sociales. Así considero la obra de Judith Reyes. Así es, muy importante, yo creo, conocer la historia de vida de esta mujer, no solo por rescatar como tal la historia de vida de una mujer, sino porque fue una mujer increíblemente rebelde y que aportó muchísimo a lo que podríamos decir que es la historia, narrar la historia de México y de sus revoluciones. Y bueno, nada más platicarle a Liliana y aquí a nuestros radioescuchas que así como este año es el centenario de nacimiento de Judith Reyes, también es el cumpleaños 25 de esta emisora rebelde, de esta radio, y por esta radio ha habido muchísima historia y han pasado muchísimas personas. Así que para empezar esta entrevista, Liliana, yo te quiero preguntar primero, ¿cómo te surgió este interés en la vida de Judith Reyes? ¿Cómo fue que decidiste, me voy a dedicar a investigar? Porque tampoco, yo me imagino que no ha sido cosa fácil investigar ya sea en archivos con personas que compartieron con ella su vida. ¿Cómo surgió este interés y este trabajo? ¿Y qué trabajo has hecho para escribir este libro y continuar con la siguiente publicación que estás próxima a publicar? ¿Cómo ha sido este trabajo? Platícanos, Liliana. Claro, pues mira, ha sido una historia muy apasionante, muy sorpresiva también. Todo empezó cuando termino mi licenciatura en antropología. Yo estudié en la Autónoma de Querétaro y luego me traslado al a la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, y empiezo a desarrollarme con mi violín. Yo empecé como violinista con un grupo de títeres y marionetas, con un admirado artista que sigue presente, Pío Cineamano, es conocido ahora como Pío Cineamano. Bueno, en su momento tuvimos una pequeña compañía de marionetas y ahí empecé con el violín. Gracias a ese trabajo artístico conocí a Paco Barrios el Mastuerzo, a León Chávez Teixeiro, también al maestro Alberto Híjar. Tuve la fortuna de conocer en vida al maestro Carlos Montemayor. Y ellos me fueron dando como una serie de pistas porque yo quería escribir un libro sobre una mujer que tuviera trascendencia en la cultura y en la historia mexicana, porque a partir de mis estudios de antropología yo me di cuenta que faltaba como esta parte femenina, estudiar más a profundidad las producciones artísticas de las mujeres. Entonces, gracias al Mastuerzo llegó a mis manos el libro de Judith Reyes, La otra cara de la patria, que es su libro autobiográfico,
que por cierto lo podemos conseguir actualmente gracias al Centro Cultural Tlatelolco. Lo reeditó en 2019. Pero este libro es el detonante para mí de esta investigación. Todo lo que Judith va contando desde que nace hasta que se va al exilio, este libro abarca pues prácticamente sus primeros 35 años de vida. Entonces es muy interesante porque yo me había planteado escribir la historia de esta mujer, sacar un libro. Inicialmente lo concebí como una tarea muy pasajera, como una parte de lo que yo estaría haciendo como en mi vida profesional, pero conforme me fui adentrando en la historia de Judith, me di cuenta que no daba un año, ni dos, ni tres para llegar realmente a la vena, a la parte trascendental de esta mujer. Me pareció que la obra de Judith Reyes, como bien acaban de decirlo ustedes, es un gran libro de la otra historia de México. Esto lo fui intuyendo conforme me fui metiendo en su lírica, en su pensamiento, en sus objetivos, porque Judith no solo quería cantar para los movimientos populares, sino que quería crear un proyecto pedagógico, un proyecto épico que se convirtiera en una pedagogía alternativa para los movimientos, que se comunicaran entre ellos, pero también para que la ciudadanía se enterara de su existencia, de su lucha, de sus necesidades. Me fui dando cuenta que Judith Reyes a lo mejor ni siquiera una vida es suficiente para lograr contar esta enorme historia. Entonces, pues aquí seguimos. Yo seguí, por supuesto, mis estudios de posgrado en la ENA, ya con la clara intención de historizar, de poner rigor histórico en la narrativa de la vida de Judith, y estoy muy agradecida. Es como una segunda etapa a partir de mi maestría y mi doctorado en Historia y Etnohistoria. Logré concebir un proyecto mucho más amplio en cuanto a la vida de Judith. Entonces, bueno, es como este parteaguas. A partir del posgrado ya contábamos con el primer libro que aparece en 2008. Entonces, cuando yo llego al posgrado, pues llego con mi libro dispuesta a enriquecerlo, ¿no? Entonces, ese ha sido mi labor desde que terminé mi posgrado hasta la fecha. He logrado conocer familiares, parientes de Judith, pude viajar a Tampico, a Ciudad Madero. Entonces, todo esto fue enriqueciendo muchísimo la parte histórica de Judith, y no solo en la investigación política y como activista, sino también la vida familiar, toda esta parte de los hijos, la mamá, los primos, los tíos, todo este conglomerado de memoria en torno a Judith que se me desplegó gracias a su familia. Entonces, bueno, esa fue como el primer acercamiento, siempre lo diré, es gracias a estos maestros, a Paco Barrios, a León Chávez, a Alberto Híjar, ¿no? Y bueno, gracias a este proceso fue que me animé a escribir ese primer libro. Y a partir del posgrado he venido escribiendo. Yo había pensado que era una edición corregida y aumentada, pero la verdad es que ya el nuevo libro es completamente diferente. Rectifico mucha información, corrijo muchos aspectos, amplío muchos otros. Ya sabemos un poquito más sobre qué pasó con Judith en el exilio, también qué pasó con Judith antes de ser la compañera Judith Reyes, cuando ella sí simplemente era la tamaulipeca y pues tenía una carrera profesional comercialmente prometedora. Entonces tenemos ya un panorama muy entero de Judith, lo cual nos habla de una historia amplia. Yo siempre digo que explorar la biografía de Judith Reyes es como explorar un poco también la historia del siglo XX mexicano, en cuanto a sus movimientos populares, en cuanto a represión, en cuanto a proyectos campesinos que tal vez no llegaron a buen puerto, pero que ella describe muy bien la lucha, como lo escuchamos ahorita al inicio con Rebeldía Rural, que es una canción emblemática escrita en 1964, bastante antes del 68, y es lo que nos hace recordar que Judith Reyes es pues la pionera, la mamá, la abuela de todo el canto político mexicano del siglo XX. Entonces es de verdad un placer poder hablar de ella, escucharla, preguntarnos a través de estas charlas cómo es que Judith Reyes está 100 años después aquí con nosotros, con canciones vigentes,
que desgraciadamente necesitamos este canto ahora y todos los movimientos seguirán requiriendo un canto como el de Judith. Yo pienso que aquí estaría ella muy contenta cantando en La que huelga. Pues conforme nos vas platicando, la verdad es que nos dan ganas ya de leer esa nueva edición. Nos despierta bastante interés pensar en esa edición enriquecida del libro de Judith Reyes, Una mujer de canto revolucionario. Quizá podemos irle dando forma a la plática. Sería muy interesante conocer algo, que nos puedas decir algo de esa etapa cuando era la Tamaulipeca, cuando cantaba canciones rancheras. Parece que últimamente se ha investigado mucho esta etapa. Sería muy interesante que nos platicaras un poco de esa etapa. Sí, cómo no, esto nos va a dar pie a la siguiente canción. Es muy interesante cuando logramos ver este quiebre en cuanto a la Tamaulipeca, cómo se convierte en la compañera Judith Reyes. En realidad es muy interesante y gracias, ahorita aprovecho para mencionar el trabajo del compañero Fernando Morán, que justo está presentando ahorita su libro sobre la etapa de Judith Reyes como la Tamaulipeca. Es todo un tema complicado estar rastreando la producción de Judith Reyes en su época comercial. Mira, muchos de sus temas de entonces fueron interpretados por figuras de mayor renombre, haciéndolas famosas. Es el caso más importante, pues es La parranda larga, que hizo famosa Jorge Negrete. Pero tenemos canciones como Moneda en el aire, que la interpretaron Los Tres Reyes, Desengáñate mujer, Traición ingrata, que grabaron las hermanas Padilla, Vida marcada o Como si andaras conmigo, Aborréceme si quieres, que cantó Rosa Castilla, Borracho fui tequilero con Valerio Longoria, Corazón burlado, que cantó Tito Guízar, o El hombre que quiero con La Torcasita. Todas estas canciones las pueden localizar muy fácilmente en las redes y generalmente no vamos a encontrar la autoría de Judith. Esto es algo que nos dificultó muchísimo esta parte de la investigación. Judith se casa con Eduardo Alarcón a los 16 años y forman el dueto Alarcón y la Tamaulipeca. Así es como lo vamos a encontrar en discos que grabaron en Estados Unidos con marcas como Ariel, CBS y RCA Victor. Son las disqueras que grabaron al dueto Alarcón y a Judith Reyes en California principalmente, y que no llegaron a la historia con sus autores. Es decir, muchas veces Judith registró sus canciones a nombre de su esposo, muchas veces las registró con otro nombre, un señor llamado Juan Romero, que yo quiero pensar que es ahora sí que la parte masculina de Judith Reyes en cuanto a nombrar, en cuanto a autorías, en cuanto a esta problemática de que una mujer, pues no importaba si era mujer la que había compuesto la canción, me explico, es una postura también que tiene que ver con el menosprecio no solo al canto popular, sino cantado por una mujer. En este contexto es como hay que entender por qué es tan difícil hoy en día localizar las canciones de Judith en su etapa comercial. Amén de que generalmente se registraban a nombre de su esposo o del dueto Alarcón, sumemos el hecho de que ante la imperiosa necesidad, porque Judith pasó pobrezas increíbles durante toda su vida, ante esta necesidad económica, Judith vendió muchas de sus composiciones a los empresarios discográficos, quienes adquirían también los derechos de autor, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del músico Felipe Valdés Leal, quien funge como autor de la famosa Échenle un quinto al piano, una canción famosísima, y cuya autora original, a decir de la familia, es Judith. En esta etapa de mi investigación se aprecian las dificultades para llegar a la evidencia de estas aseveraciones que extraigo al reflexionar sobre el paradero de las canciones de la Tamaulipeca. Yo creo que esta parte, y vuelvo a mencionar que nos remitamos a la nueva producción de Fernando Morán, que ha trabajado con mucho cuidado esta parte de la Tamaulipeca. Actualmente ya sabemos dónde encontrar esa música, aunque no es tan accesible. Hay un archivo, no sé cómo pronunciarlo propiamente, pero se llama Frontera Library, que la podemos encontrar en internet. Es una colección de música mexicana impresionante. En ese archivo que está en digital
podemos encontrar canciones de la Tamaulipeca difícilmente interpretadas por ella, pero encontramos a estos intérpretes que hicieron famosos los temas de Judith. Esta parte de la investigación está en proceso y creo que vale la pena rescatarla, no solo por el gran giro que ella desprecia el éxito y la fama, para dedicar su canto a otra índole muy diferente. Eso es fundamental. Pero lo que sí conservó Judith de la Tamaulipeca, aparte del arreglo personal siempre muy cuidado, fue esta parte de la música tradicional como resistencia, ¿no? El corrido, el son, el huapango, la marcha, todo eso continuará. El canto ranchero, todo esto va a continuar acompañando la protesta de Judith Reyes y me parece que es un rasgo de resistencia cultural que ella tenía perfectamente claro. Ella incluso grabó un disco que se llamó Judith Reyes Canta, en el que muestra un poco de su canto político y un poco de su canto comercial y popular. Y pienso que su objetivo era dar a entender cuál es la fuerza del canto tradicional de los cantares populares mexicanos en una temática propiamente política y radical, completamente radical. Entonces, por eso es interesante ver estos contrastes. Ya que escuchamos Rebeldía Rural, les propongo escuchar Pajarillo Manzanero, que era una de las canciones preferidas de Judith Reyes en su época de la Tamaulipeca. Si les parece, podríamos escucharla en este momento. Vamos a ver qué les parece. Nos parece bien escuchar esta canción que nos propones, Liliana, y además ahora que sabemos que era de sus canciones favoritas de Judith, Pajarillo Manzanero, y bueno, ya nos has respondido, pero justo una de las dudas que teníamos era qué tanto podía haber compuesto Judith en esta época ranchera, en esta época en la que se le conoce como la Tamaulipeca y que no es conocido, ¿no? Y que no tenemos acceso, o a lo mejor sí tenemos acceso, pero esto que platicas que no sabemos o mucha gente no sabe que ella es la compositora, ¿no? Entonces, ¿cuántas canciones estarán volando por ahí? Y ella, Judith, es la compositora, ¿no? Y muchas veces no se sabe. Ha pasado esto en la historia de la humanidad, que las mujeres han escrito, compuesto, inventado muchas cosas, cantidad de cosas. Y el crédito generalmente se lo lleva, pues, ya sea un hombre o otras personas, ¿no? Vamos a escuchar esta siguiente canción y regresamos. Estás aquí escuchando la Que Huelga Radio y estamos en esta entrevista con Liliana García Sánchez hablando de Judith Reyes. Regresamos. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? Presumida, presumida, deja ya de estar dormida. Presumida, presumida, deja ya de estar dormida, que las hojas en el árbol no duran toda la vida, no duran toda la vida. Presumida, presumida, pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. Pajarillo manzanero, llévame a cortar manzanas. ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? ¿Cómo quieres que las corte si no me bajas las ramas? En el campo la sandía, cuando llueve reverdece, cuando llueve reverdece. En el campo la sandía, perdí un amor que tenía, que poco dolor es ese, pues cayó otro el mismo día, que no espero se parece. Pajarillo manzanero.
y regresamos al 102.9 de la frecuencia modulada, la que huelga radio, y estamos platicando con Liliana García Sánchez sobre Judith Reyes. Lo acabamos de escuchar, Pajarillo Manzanero con Judith Reyes. Y ya nos platicaste un poquito de esa etapa de la Tamaulipeca y recordamos mucho en tu libro que ella parece que decide ya no cantar y se va a trabajar en distintas cosas y entre ellas de reportera. Y llega un momento en que su canto da un giro, ¿no? Muy importante. Creo que eso es esa parte que tú mencionas es central. Cuando sí, pues empieza como reportera y luego conoce a un grupo de personas que están luchando por la tierra. No sé si nos quieras contar qué pasó después con Judith, después de esta etapa de la canción ranchera. Claro, pues es fundamental comprender este tipo de giros. En su misma familia en muchos casos no llegó a comprender por qué abandonó un camino de comodidades, de posibles éxitos económicos. Todo esto nos hace cuestionar qué pasó ahí. Hay que recordar que Judith siempre se movió en un contexto difícil. Creo que a ella no le tocó esta parte de la adolescencia. Ella creció demasiado aprisa, se hace cargo de su mamá y de sus hermanos muy, muy jovencita, se casa, se embaraza muy pronto. Entonces ella comprende la vida difícil desde niña. Y en este contexto de vida difícil, de contextos de dureza, de hambre, sobre todo de hambre, es algo que va a ir marcando la conformación de su conciencia. Entonces, en este contexto de dificultades, ella está cantando como la Tamaulipeca, pero se aleja del esposo, que es un borrachín y es un machín que no colabora. Ella se va alejando gradualmente del esposo, sigue cantando sola, decide abandonar la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades en el norte, pero es justo cuando nace también su primera hija, Magali, Yeli, que falleció también en el transcurso de esta investigación. Y bueno, solo entre paréntesis, también Yeli aportó mucho a esta investigación, tanto con memorias como con materiales. Bueno, Judith en la pobreza, recién nacida Magali decide buscar ayuda. Hay amigas que la apoyan en Durango, en Coahuila, en Chihuahua. Ella se establece finalmente en Chihuahua, decide trabajar para algunos periódicos locales, comienza a ejercer el trabajo como reportera y también buscando apoyos publicitarios para estos periódicos. Y en ese movimiento en algún momento se presenta Álvaro Ríos a la redacción de su periódico. Hay que mencionar que Judith acaba fundando su propio periódico, Acción, Voz Revolucionaria del Pueblo, que es una publicación dedicada a que los movimientos campesinos se comuniquen entre sí. Es una especie de documento importantísimo ahora para el análisis histórico de los movimientos campesinos en el norte. Pues Judith dirige esta publicación. Le toca hacer pocas publicaciones porque obviamente comienza, la llegada de Álvaro Ríos es importante. Ya había muerto Jorge Negrete, Judith y él fueron muy buenos amigos. Y cuando Negrete fallece, Judith tiene un dolor tan grande que decide no cantar. Ella dice, ha muerto el mejor de todos y yo soy una humilde cantora que solo aprendió de estos grandes cantores, ¿no? De Jorge Negrete, de Tata Nacho. En fin, moralmente muy, muy, muy devastada, decide dejar de cantar, decide dedicarse a trabajar, sacar adelante a su niña, a su mamá. Pero esta llegada a la redacción del diario de Álvaro Ríos, pidiéndole apoyo para una campaña que acopie comida y medicina para los campesinos de Santo Domingo. Un movimiento campesino importantísimo, previo todavía a Madera, previo a Arturo Gámez, ya andaba haciendo sus pininos en Chihuahua, pero en este caso Álvaro Ríos es un poco mayor y le pide a Judith hacer una campaña de acopio para los campesinos de Santo Domingo. Judith acepta, se traslada a Santo Domingo, hace una aventura impresionante para que Judith logre llevar víveres y medicinas a los campesinos.
se enfrenta al ejército incluso con tal de que la dejen llevar sus víveres, y es esa pequeña historia, aunque parece pequeña, detona todo lo que va a hacer después Judith Reyes. Judith se compenetra con estos campesinos, con los campesinos de Santo Domingo, les hace una canción, escucha sus demandas y les promete: no solo voy a difundir en mi periódico sus problemas, los voy a cantar. Y Judith encuentra un motivo completamente honesto y sincero para volver a cantar. Esto me parece que es fundamental, porque Judith no dice volveré a cantar porque me van a pagar o porque me van a grabar o porque aquí me voy a dar a conocer. Judith sabe perfectamente en ese momento entre los campesinos de Santo Domingo cuál es su misión. Por eso quise que empezáramos con Rebeldía Rural, porque son estas primeras canciones tan radicales, tan críticas del reparto agrario, muy directas, con nuevamente los nombres, los apellidos, los lugares, las fechas, como lo había hecho el corrido revolucionario, ¿no? Entonces, este nuevo sentido del canto, a lo mejor Judith, ella dice, todavía no tenía yo una gran conciencia de lo que pasaba. Judith realmente creía en el reparto agrario. Y los campesinos de Santo Domingo le quitan ese paño de los ojos, le dicen: la reforma agraria no es en beneficio del campesino. Y Judith toma clases de historia popular con estos campesinos. Nunca más Judith va a soltar su cuaderno en el que va a ir tomando nota de todo lo que ve, y por supuesto surgen estas nuevas canciones completamente revolucionarias, completamente ajenas a la intención comercial, a la intención de la popularidad comercial. Aquí lo popular va a ser otra cosa, muy diferente. Y gracias a que se entregó al trabajo campesino con Santo Domingo, es que va a llegar también a conocer a Arturo Gámez, al doctor Pablo Gómez, a Salvador Gaitán, personajes de enorme tamaño histórico que todavía necesitamos seguir dimensionando. Ahí llega Judith, ahí ella se conmueve porque los ve, dice, son unos jovencitos, dice, Arturo Gámez era casi un niño, y Judith decide terminantemente acompañarlos y hacerles canciones, y además enfrentarse con todo y guitarra a las guarniciones de ejército, a los guardias blancas, toda esta parte represiva que siempre estuvo hostigando a los movimientos en el norte, obviamente en todos lados, pero este ejército del norte mexicano en los años 60 era de temer, y Judith nunca les temió. De hecho, pues ella participa como reportera, recoge toda la información de lo que pasó en Madera en 1965, y por supuesto escribe el corrido de Arturo Gámez, que es maravilloso y al cual el Mastuerzo le hizo una gran versión en su disco La Otra Canción Popular Mexicana, que recomiendo muchísimo que se escuche más, que se discuta más. Y bueno, es la trascendencia de Arturo Gámez, es la trascendencia del movimiento. Como sabemos, a partir de entonces se va a inspirar en su nombre 23 de septiembre, que va a seguir siendo el sello de un movimiento guerrillero, de un movimiento popular, iniciado por Arturo Gámez, por el doctor Pablo Gómez, por Salvador Gaitán, por Álvaro Ríos y otros más que desgraciadamente ahorita no me vienen a la mente, pero les invitaría en este sentido a que escuchemos el corrido de Arturo Gámez, a reserva de que los compañeros tengan algún otro comentario. Vamos preparando por acá la canción, pero creo que ese punto es fundamental para comprender las canciones de Judith. Pensamos por acá que pues hay canciones de lucha. No queremos pues hacer un juicio de decir una es mejor que otra, pero sí hay lugares desde los cuales se canta. Y Judith Reyes lo hacía como desde adentro, siendo parte de los movimientos sociales. Eso creo que le da otro tono, le da otro valor, porque podemos escuchar a los movimientos sociales mismos de alguna manera. Ella está tan cercana que es como fácil que pueda decir algo de las voces de los que están luchando.
y mencionabas ahí que el periódico que ella tenía parecía que cumplía una función práctica, ¿no? Que era para que los campesinos se comunicaran entre sí, y uno piensa un poco, pues quizás las canciones también, ¿no? Las canciones, al menos escuchar de esta lucha de Santo Domingo, otros campesinos podían sentir, podían verse reflejados ahí también, ¿no? En la lucha que ellos llevan a cabo. Pienso en la canción que abrió este programa de Rebeldía Rural. Claro. Esa canción también suena mucho con los zapatistas. Hay un grupo que es Dos Vientos de Voz y Fuego. Hicieron la versión de Judith Reyes allá en las montañas del sureste mexicano. Y más que la anécdota es la idea de que las canciones tienen como un lado práctico, ¿no? En sí mismo, claro, que permiten que los campesinos se reflejen, quizás se organicen. Judith está dentro de los movimientos sociales y quizá lo sigue estando de alguna manera, ¿no? En la medida en que se retomen sus canciones. Sí, totalmente de acuerdo. Es bien importante esto que comentas, porque también es cierto, como decía Judith, hice mis canciones y ya las lancé al viento. Son como las hojas esparcidas por el viento. Y a mí me gusta mucho esa imagen porque sin tanta teoría, sin tanta erudición de historia, etcétera, Judith sabía que las canciones tenían vida propia, que la vida de las canciones se la daban los mismos movimientos. Y esto a ella la emocionaba profundamente. Por eso creo que la honestidad con la que dedicó su canto a partir de los años 60 fue clarísimo, porque su proyecto no era personal, no era individual, era un proyecto siempre colectivo. Así como visualizó que su diario Acción iba a comunicar y a prevenir y a avisar y a tener informados a los movimientos campesinos del norte, lo mismo pasó con sus canciones, completamente de acuerdo. Ella en alguna entrevista, y se lo dijo a Daniel Biglietti en una entrevista que también, si da tiempo, escuchamos un cachito. Daniel Biglietti tuvo su programa El Tímpano, y es donde yo alcancé a escuchar una retransmisión donde Judith Reyes le dice a Daniel: es que yo no hago canción de protesta, yo no soy una cantora de protesta. Judith Reyes vino a hacer política, y lo que Judith Reyes quería era hacer política. Ahora, ¿qué es eso de hacer política para Judith Reyes? Pues es esto, dijera el maestro Alberto Híjar, crear signos para la lucha, para esta y para las que vendrán. Entonces, ahí se va configurando un proyecto, como lo repito, un proyecto pedagógico, un proyecto educativo de la otra historia popular mexicana. Por eso, las canciones como las de Judith deberían ser escuchadas, de verdad, leídas como un libro de historia no contada. Ahí encontraremos a los héroes que no van a estar nunca en el grito de independencia. Ahí vamos a encontrar a las mujeres que iban sosteniendo, apoyando, comunicando y creando, porque hubo mucho trabajo creativo por parte de las mujeres también. Pero bueno, todo esto tiene que ver con una convicción muy grande, con un corazón dedicado a esta hambre de tantos. Como decía Judith, yo sabía lo que era el hambre mía, pero esta era el hambre de muchos, y Judith no pudo quedarse callada ante semejante angustia. Por eso valoro y subrayo mucho ese giro que ella dio, porque no dijo, voy a dejar de ser cantora popular para volverme cantora de protesta. Para Judith jamás importó eso de la protesta. Y a mí me parece que hay que crear también, hay que extraer la propuesta metodológica y teórica de Judith Reyes, aunque no haya sido su intención. Ella tiene una propuesta teórica de para qué hacer canciones, ¿no? Entonces, escuchando las canciones lo entendemos, pero también hay que entender que no era un proyecto de corto plazo, no era un proyecto para salir de paso, para ya me voy y ahí les dejo esa canción, era ir creando una cronología de las luchas, de las pérdidas, de las injusticias, en fin, creo que esa es la gran dimensión, y repito, siempre con el canto tradicional que ya había iniciado la Tamaulipeca. Entonces, esta parte tradicional, el canto popular, la vestimenta popular, el chongo, las flores, los vestidos perfectamente bordados, los huipiles, todo esto tiene que ver
con esa forma de incorporar la tradición como forma de resistencia. Claro, con una lírica súper radical por la que, como vamos a ver más adelantito, pues nos la golpearon, nos la secuestraron, casi nos la desaparecen, pero gracias a los estudiantes del 68, Judith salió libre de aquel secuestro, de aquel intento de desaparición. Pues los invito, mientras tanto, a que escuchemos el corrido de Arturo Gamis, fundamental para nuestra historia mexicana. Vamos con el corrido. $125 sardos de esos que defienden hoy el latifundio del rico, llamándolo institución. Ametrallaron rabiosos la guerrilla popular y desgajaron con balas una esperanza rural. El 23 de septiembre muy presente tengo yo, año del 65, en Madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Arturo Gamis llegaba con los hombres que escogió. Portaba rifle muy bueno, carabina militar, una granada en la mano y la confianza de ganar. Ira revolucionaria estremecía su corazón, porque la reforma agraria era burla en la nación. Arturo Gamis le dijo al campesino del lugar: por los caminos legales tierras no te van a dar. Se acapararon la tierra los Borunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea como lo hacen los Gaitán. Lo persiguieron soldados y Arturo los desarmó. Y por 2 veces yo supe que encuerados los dejó. Ya se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él. La concesión que el gobierno alemanista dio a Tuyer para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar. Y al Tarahumara y al Pima no se cansan de explotar. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener.
pronto se fue para la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez, adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdivia y Quiñones, ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio, y el que no supe quién fue. Arturo Gamis no ha muerto y ustedes saben por qué. Estás escuchando la Que Huelga Radio, el 102.9 en algún lugar de esta ciudad caos, y estamos en esta maravillosa entrevista con Liliana García Sánchez, autora del libro biográfico Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, y ha estado sabrosísima esta entrevista, y no solo la entrevista, yo les recomiendo mucho leer este libro. Para mí ha resultado muy picante, o sea, me picó el libro, me ha resultado muy apasionante conocer sobre la vida de esta cantora Judith Reyes, y además se aprende muchísimo sobre la historia de México en el siglo XX. En verdad podemos aprender muchísimo sobre los movimientos, tristemente la represión que desde entonces ya era muchísima, y podemos ver que solo ha tenido una larga continuidad esta tradición de la represión a los movimientos y a la gente con pensamiento auténtico y pensamiento rebelde como lo fue Judith. Y vamos a seguir en este programa platicando sobre la historia de su vida. Y si nos quieren enviar un mensaje, si le quieren enviar un saludito aquí a Liliana, que está con nosotros por aquí en vivo, o si nos quieren mandar algún comentario, pedir alguna canción, claro que lo pueden hacer. Les damos el número del Que Móvil, que es el 55 21 15 4449. 2115 4449, y esperamos sus mensajitos por Telegram o WhatsApp, y por aquí los vamos a leer. Pues hemos estado platicando un poco acerca de este canto urgente, de esta canción urgente que componía Judith. ¿A qué me refiero? Bueno, es un concepto que leí aquí en el libro de Liliana, pero me llamó mucho la atención porque es esta manera de componer canciones que va al ritmo de la historia, al ritmo de los sucesos, y que es más bien una necesidad del colectivo, de los movimientos, de la sociedad, de esta canción, escuchar esta canción. Y también otro concepto con el que podemos nombrar a la canción de Judith es esta canción con sabor a historia, ya que Judith, como nos ha estado platicando Liliana, pues hacía mucho esta cronología, narraba la historia, narraba cómo iban sucediendo las cosas en torno a movimientos, en torno a las necesidades, pues, de distintos grupos sociales que principalmente buscaban y exigían justicia, tierra y libertad, ¿no? Necesidades que hasta la fecha los campesinos y los pueblos siguen y seguimos exigiendo y necesitando. Así que otro concepto más sacado de este libro de Liliana es esta esencia del canto de Judith, que es la justicia. Y pues nos ha estado dando un panorama buenísimo Liliana en torno a la canción de Judith, mencionando que es una propuesta teórica y metodológica, esta forma suya de crear la canción, que era no solo unas canciones, unos discos, sino que fue en sí mismo una forma de hacer política. Y me encantó esto que dijo, que era crear signos para la lucha. Y qué importante es esto para todos los movimientos sociales del mundo, de México y del mundo, tener signos, tener con qué motivarnos y levantarnos y resistir y ver reflejada nuestra exigencia de justicia y nuestra dignidad, ¿no? También Judith estuvo acompañando y estuvo
estuvo ella misma poniendo el cuerpo, como dicen ahora, en muchos movimientos. Estuvo el movimiento de transportistas de la Ciudad de México, el mismísimo y tenso movimiento del 68, y posteriormente pues Judith vivió un exilio, y en ese exilio no deja de cantar, sino que sigue observando los movimientos ahora de Latinoamérica y compone, claro que sí, canciones en torno a estas luchas de nuestra América, de Latinoamérica o de Abya Yala. Liliana, síguenos platicando el hilo de lo que tú venías diciendo, pero te planteo una duda que por ahí tenemos, que es que si se conocen todas las canciones de Judith Reyes en esta etapa que compuso Canción Política, o que sí, todavía hay grabaciones que no se conocen, que están a lo mejor por ahí perdidas, que no se han dado a conocer. Sobre todo tenemos duda de todas estas canciones que compuso en el exilio, si se conocen, si están en algún lugar o si no las conocemos. Pero pues bueno, tú sigue por favor con el hilo de lo que nos venías diciendo así que adelante, Liliana García, por favor. Gracias. Un poco siguiendo el hilo, pero retomando esto que vienes tú comentando. Efectivamente, si fue difícil hallar las canciones de la Tamaulipeca, o está siendo difícil, en el caso de las canciones políticas hubo toda una exploración. En 2019 tuvimos acceso a una beca del FONCA para lograr el disco Alas para un Canto Libre. La intención de este disco pues era lograr una selección de canciones de Judith en voces de diferentes mujeres mexicanas, contemporáneas, de diferentes escenas y géneros musicales. La verdad es que el resultado fue maravilloso. Se sumaron voces pues desde Cecilia Toussaint, Iraida Noriega, Leticia Servín, Valentina Barrios, el trío Xochicanela, una reunión de mujeres de veras maravillosa para estar en pandemia. Fue maravilloso. Muchas gracias a Urdimber Audiovisual, que nos estuvo apoyando en la producción, a Juan Pablo Villa en la dirección musical. En fin, menciono esto porque fue entonces que nos pusimos a ver, todo lo de Judith quedó grabado. No, resulta que desgraciadamente varias canciones con las que cuento gracias a sus cancioneros, al libro que ella escribió sobre el corrido, en la presencia del juglar en la historia de México, otro libro importantísimo de Judith Reyes. Ahí encontramos algunas de sus letras, incluso con algunas de las partituras. Es decir, contamos con más datos en cuanto a sus cancioneros, contamos con más canciones en letra que grabadas. Por ejemplo, tenemos la canción de los jornaleros, el corrido del terremoto en 1985, la canción del gasoducto, Lamento Latino, Venceremos Hoy, Solo tu bandera, La otra cara de la patria, Dictadura proletaria, Coplas al Papa, Partido de los Pobres y Canción de los Desaparecidos. Si ustedes ven los títulos, como que decimos, ¿por qué no los grabó? ¿No? Obviamente Judith, cada que lograba un disco era un gran logro, un gran esfuerzo, un gran desembolso, etcétera. Entonces es posible que las circunstancias difíciles de su economía pues no le hayan permitido grabar la totalidad de su producción. Eso es muy lamentable, y por lo mismo el proyecto de Alas para un Canto Libre trató de contemplar canciones que no fueron grabadas, ¿no? En este caso me gustaría que más adelantito escuchemos la canción de los desaparecidos que Judith escribió en el exilio, porque cuando Judith ella llega a Francia. Allí graba el disco más importante de Judith Reyes, que es bajo el sello de Le Chants du Monde, que es la Crónica Mexicana. Ella graba este disco importantísimo allá y comienza a vincularse con los colectivos buscadores de desaparecidos, con los colectivos de madres de presos políticos, etcétera, porque ya lo había incluso en Francia y en Italia, donde Judith se vinculó también con colectivos teatrales políticos, como el colectivo de Darío Fo y otros más, en donde ella siguió denunciando que en México había presos políticos, que en México había desaparecidos. Allá escribe esta maravillosa canción que yo decidí incluir en el disco Alas para un Canto Libre y que vamos a escuchar despuesito en la voz de Sabina Barrios Tabuch, una encantadora cantora mexicana, ¿no? Hija de una artista argentina y de nuestro querido Mastuerzo mexicano.
Sabina Barrios canta esta nueva versión con arreglos de Juan Pablo Villa. Y es de todo este disco, de todo este trabajo, de todo este hallazgo de canciones que no se conocen, que decidimos también emprender el proyecto del cancionero, un cancionero pormenorizado de Judith Reyes, que es otro de nuestros proyectos en puerta, donde vamos a incluir las canciones políticas que por estas circunstancias tan difíciles Judith no logró grabar. Entonces, esto tuvo que ver mucho con el 68. Judith elabora esta crónica del 68, le canta al Politécnico, le canta a la UNAM, es decir, rompe con esta aparente, ¿cómo llamarle? Pues oposición que parecía existir entre la UNAM y el Poli por cuestiones de clase. Y Judith les canta por igual. Creo que el movimiento estudiantil tuvo mucho que ver para que estas cuestiones de clase que sí existían entre el Poli y la UNAM desaparecieran. Este volcarse de la juventud, este surgimiento de la juventud, nos sorprende a todos y no solo a Judith. De verdad, el joven como tal toma su postura en ese momento, y también retomemos que hay una inspiración en los jóvenes de Chihuahua mucho antes del 68. Entonces, no hay como pequeñas parcelas temáticas en el canto de Judith, sino que hay una larga línea, ¿no? Como ella elabora todo al calor de los movimientos, hay un movimiento circular, y ella pensaba, si mi canción surgió de este movimiento, la canción tiene que ser devuelta a ellos mismos en un movimiento circular, en una dialéctica que decía, la canción surge del pueblo y regresa al pueblo para fortalecerlo, para que los símbolos se fortalezcan, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante en el momento del 68. Por ejemplo, esta cronología del movimiento estudiantil del 68, Judith ese disco lo termina a finales del 68 y dice, lo voy a ir a estrenar. ¿Y dónde creen que Judith estrena su disco del 68? Pues en Lecumberri. O sea, Judith agarra su guitarra, sus partituras, se va a Lecumberri, a donde está preso su esposo Adán Nieto, de quien también hay que hablar, le di mucho más espacio en el nuevo libro a Adán Nieto Castillo, gran defensor, abogado de movimientos obreros y estudiantiles también. Él está preso y Judith acude con su guitarra y estrena la cronología del 68 en Lecumberri. Imaginémonos ese canto en esa cúpula tan temible que es el mero espacio central de Lecumberri, pues imaginemos resonando ahí por primera vez los cantos del 68 de Judith Reyes. Judith no solo quería cantar, no solo quería que un público educado y conocedor la escuchara. Judith lo que quería era regresar y devolver su canto a quienes lo habían inspirado. Y esto es una visión muy particular de lo popular, y volvemos también a una visión muy particular de su pedagogía, porque ella sabía que había que estrenar las canciones con sus propios protagonistas. Cuando estrenó estas canciones de los estudiantes en Lecumberri, mismo José Revueltas se le acercó y le dijo, Judith, ¿con qué va usted? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Con qué vamos a pagar todo esto que usted canta? Y ella decía, vamos a pagar por la libertad, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo allí, allá afuera o aquí adentro, es por la libertad. Estas ideas se van ampliando conforme Judith ve el movimiento campesino y después el movimiento urbano, el movimiento de los estudiantes, de los colonos, todas estas nuevas necesidades que ella va conociendo, lo va incorporando, y no solo lo va incorporando, sino que lo proyecta hacia otra parte que me parece importantísima del proyecto de Judith Reyes, que es el internacionalismo. O sea, Judith no se limitó a cantarle a las luchas mexicanas, le cantó a Vietnam, le cantó por supuesto a Cuba, hay una marcha latinoamericana, le cantó a Colombia, le cantó a Venezuela, le cantó a Nicaragua, a los guerrilleros, ¿no? Está este disco extraordinario que es Canción al Guerrillero. Entonces, ella va ampliando su producción, pero siempre lo primero que creo que va creciendo es su concepción de lo que es la nación, esa cosa idealista que ella
tenía de un México posrevolucionario con reparto agrario y con todo esto se le va desquebrajando gracias a la enseñanza de los campesinos. Y esto le permite a ella ir elaborando un perfil político muy radical que, repetimos, no es casual que la policía de repente secuestrara los discos de Judith Reyes. No es casual que de repente se le boicotearan sus conciertos o que llegando a tocar al CCH se le perdieran la guitarra o le robaran la guitarra. Una serie de cosas que podrían parecer detalles del día a día de cualquier artista, pero lo vamos leyendo a la vuelta del tiempo y lo dice Ismael Colmenares, el maestro Milo, puesto de los nacos, es que había una desvalorización. Judith Reyes era recibida en los años 60 en los campamentos campesinos, era recibida con algarabía, era la compañera. Judith Reyes viene a cantar, viene a hacer nuevas canciones, algo que no pasó tan así en la ciudad. Ya en los 70s, Judith llega, está en México, regresa del exilio, trae materiales extraordinarios que presentar y sin embargo no es ya tan acogida como lo fue en el campo. Y esta es otra parte interesante que vemos en entrevistas, por ejemplo, León Chávez Teixeiro, que me dio excelentes entrevistas tanto sobre su obra como sobre la de Judith Reyes, ¿no? Fueron amigos, fueron compañeros en muchos momentos. Y Teixeiro dice, es que Judith venía de un rollo campesino. Dice, yo venía de la parte urbana, de la parte obrera, de la parte, como decía León Chávez en su momento, era un rock proleta lo que yo hacía. Pero Judith viene con toda la tradición campesina. A eso sumémosle que es mujer, y es no una mujer pues de la época, ahora sí que a la moda con los años 70. Judith sigue presentándose con su traje típico, con su guitarra, con su cantar vernácula, con una actitud en la que le molestaba mucho que la gente no pusiera atención, como en las peñas, ¿no? Donde dicen algunos cantores, pues yo llegaba a la peña, cantaba y nadie me pelaba, todo el mundo platicando y echando el cafecito, ¿no? Ese tipo de espectáculo no era el objetivo de Judith. Entonces, volviendo a la entrevista con Daniel Biglietti, Judith le dice a Daniel, yo no quiero un público que se esté ahí zarandeando, decía ella, yo quiero un público atento, yo quiero un público que escuche y ponga atención, porque antes de cada canción Judith daba una pequeña conferencia de lo que iba a cantar y era una clase de historia. Por eso vuelvo que son perfiles, a lo mejor al acercarse el siglo, al terminar el siglo XX, fue siendo un poco más incomprendida, más difícil acceder a las nuevas necesidades, sobre todo del público joven, y a estas nuevas políticas que empezaron a cooptar a todos los cantores. Por eso vimos tanto cantor que se volvió parte de muchas plataformas partidistas y políticas, y en su momento fue muy poderosa esta cooptación y este debilitamiento de la radicalidad de muchos artistas. Claro que Judith resiste, sobrevive con su perfil radical un poco al lado de León Chávez, Enrique Ballesté, que es otro gran pendiente que tenemos de renovar, de retomar estas actitudes de artista, pero antes que nada era un activismo, una militancia que no tenía que ver con protagonismo. Teatro popular revolucionario importantísimo que no podemos olvidar. Y bueno, desde aquí saludo afectuosísimamente a Argelia Ballesté, que ha llevado con mucha dignidad y con mucho cuidado este archivo que probablemente este año también se dé a conocer. Y bueno, lo menciono porque Enrique en vida, en su momento, me dio buenas entrevistas. Él convivió mucho con Judith Reyes. Y también una última anotación antes de que, si gustan, pasemos a la siguiente canción. Es la parte humana y un poco la parte humorística. Si nos adentramos más en las canciones populares de Judith, vamos a encontrar mucho humor, mucha picardía. Judith era una mujer muy pasional. La parte femenina, no de la activista, sino de la mujer, es bien interesante. Gracias a nuevas entrevistas he encontrado partes muy sutiles de la forma de ser mujer de Judith Reyes. Y vuelvo al humor
porque yo creo que sin un humor como el de ella, así a la norteña, no hubiera podido salir adelante. Sí, su cuerpo resintió obviamente la presión, la angustia, el maltrato, los golpes, etcétera. Sí, su cuerpo por supuesto lo resintió. Por eso me llama más la atención su humor que nunca perdió. Digo, lo podemos escuchar en sus canciones como La Lucas, ¿no? Por ahí va La Chaparrita Cuerpo de Uva, famosísima, y una serie de canciones picarescas muy, muy divertidas. Pero ¿a qué voy con esto? A que también eso lo conservó en su etapa política, ¿no? Y si escuchamos Gorilita Gorilón, pues es una total burla a los cuerpos represivos, y también creo que tiene que ver con cómo enfrentar la represión. Yo no, para nada digo que Judith enfrentara la represión con buen humor, no solo, pero sí había una parte que a mí me sorprende, ¿no? La noche que la secuestran, cuando entran por ella a su casa, lo primero que le dicen es: ¿usted Judith Reyes? Ella les dice sí, que se les ofrece, le dicen ellos: nos va a tener que acompañar. Y ella les contesta: sí, claro, voy por la guitarra, díganme en qué tono, ¿no? O sea, ella sabía que se la iban a llevar, pero todavía tuvo un momento de esa lucidez humorística para jugar con esa violencia. Y creo que hay una parte en esta pedagogía que, insisto, ella elaboró un poco queriendo y un poco sin querer, como en estas respuestas que ella tenía ante el poder, ante soldados, ante policías, ante granaderos, ante abogados, ante jueces. Nunca se empequeñeció, ¿no?, ante ninguna autoridad, sino al contrario. Y creo que eso no solo hay que tener mucha ira, hay que tener mucha indignación, por supuesto. Y sin embargo, Judith no perdió el sentido del humor, que es algo que de lo que mucho nos pueden hablar los nacos, o de lo que mucho nos puede hablar, por ejemplo, Jaime López, ¿no?, que tiene que ver con esta historia, aunque parezca que no. Acercándonos a los 80s, vamos a encontrar otras músicas, y esto ya tiene que ver con mis estudios de posgrado, que al lado de Judith yo fui analizando las líricas de las canciones de ella y de otros cantores, y vemos cómo después de los 70s aumenta la temática del sujeto represor. Judith lo tuvo claro desde los 60s. Hay que cantarle al pinche granadero, y hay que cantarle al abogado y a todos los corruptos. Entonces, escuchar la lírica de Judith, volvemos, es una explicación histórica. Escuchen, por ejemplo, la canción llamada Pueblo, y ella simplemente va diciendo qué es pueblo y qué no es pueblo, ¿no? Si es pueblo si es pueblo el campesino, pues no es pueblo el generalote, o no es pueblo el granadero. Y esa tradición de cantarle al sujeto represor es bien interesante. Es grande la producción de cantores de esta época cantándole al sujeto represor, obviamente en un sentido crítico o de burla, o de desentrañar, ¿no?, de decir la verdad de cómo se comportan estos cuerpos represivos. Es una parte que quise mencionar, que muchas de las enseñanzas de cómo hacer esta investigación me las fue dando la misma Judith Reyes, ¿no? Solamente quiero retomar este perfil de periodista, pero que va más allá, ¿no? Un trabajo que no va dirigido al gran público ni a los empresarios, sino que brota del mismo pueblo, es devuelto al pueblo en forma de canto, y en ese sentido el proyecto pedagógico tiene alcances que todavía debemos explicar. Si colocamos las canciones en una línea de tiempo que corre junto con la historia mexicana del siglo XX, como dije, encontraremos reflejados los ideales, los valores, las tristezas, los logros de los movimientos sociales más importantes. En este sentido, la otra historia mexicana está en canciones, en este caso en la producción de Judith Reyes. Entonces, bueno, quisiera pasar para ir platicando un poquito más sobre estas nuevas versiones del disco, sí, Alas para un canto libre. Sí, mencionas cómo llegó un momento en el que el canto de Judith a lo mejor era un poco ajeno en ciertos contextos urbanos, pero las canciones en sí parecen tener como mucha fuerza, no sé si mucho potencial, yo le diría fuerza política, porque la realidad también se impone, ¿no? O sea, esa realidad a la que le cantó Judith
por ejemplo, de los movimientos campesinos, de los movimientos de los pueblos originarios hoy en día. Por eso mencionaba cómo retoman los zapatistas también esa canción de la rebeldía rural, y también ella habla de los presos políticos, ¿no? Hoy en día todavía hay presos políticos, habla de los desaparecidos, a lo mejor quizá no exactamente el mismo contexto, pero pues algo que sigue en nuestro país. No solo sigue, sino que es un grave, grave problema. Y mencionas algo que desde acá nos parece muy, muy bonito, esa canción que viene del pueblo y regresa al pueblo, esa metodología, esa manera de hacer canción, al menos nos sigue inspirando. Es inevitable no verse reflejado como, por ejemplo, la práctica de un medio libre, creo que va por ahí de recuperar las voces y que de los que están luchando, y que las mismas personas que están luchando se escuchen a sí mismos. O sea, eso que hacía Judith creo que nos inspiró a muchos y a muchas, y esa realidad de la que habla, pues gran parte sigue, ¿no? Eso es importante decirlo. Claro, totalmente. Ella creo que era consciente de esa vigencia, de una problemática que ella descubre en los años 60. Está presente toda esta situación de represión, no solo eso, sino a nivel global, la Guerra Fría, una serie de cambios que le toca ver a Judith Reyes. Y los va reflejando en su canto, ¿no? Por eso es tan curioso que no haya grabado las coplas al Papa o el gran himno al Partido de los Pobres, o que no nos haya podido dar su opinión sobre el terremoto del 85. Por supuesto que es una canción que, si leemos la letra, pues habla de solidaridad, habla de cómo el ejército impide que la gente rescate a sus familiares, cosas que no nos van a ser ajenas al paso del tiempo, a la vuelta del siglo incluso. Entonces, este tema de la vigencia también lo comenta muy bien Paco Barrios cuando dice: las canciones seguirán siendo vigentes porque son pertinentes, porque son necesarias, porque no caducan, porque desgraciadamente los movimientos y las necesidades sociales y la injusticia siguen, si tú quieres, cambian de forma o se sofistican o cambian los nombres de los represores, pero están ahí. De ahí que Judith haya escrito una canción tan, tan importante como Los restos de Don Porfirio, que creo que trasciende décadas, épocas, gobiernos, etcétera, y pues tal pareciera que Los restos de Don Porfirio, como estaba en una canción escrita en 1964, ¿no? O sea, seguimos todavía en 2024 arrastrando algo de los restos de Don Porfirio, que tal vez le podríamos poner otro nombre, pero esa pesadez de la violencia, de la injusticia, del silencio, del olvido, pues siguen presentes, por desgracia. Entonces, Los restos de Don Porfirio fue una canción seleccionada para este disco tributo Alas para un canto libre, precisamente por su actualidad, porque es de las canciones que he oído que se cantan en otros ámbitos, sobre todo estudiantiles, de organización popular. Estoy segura que en este momento, o pues ahora sí que si hubiéramos tenido en los 90s, hubiéramos tenido en vida a Judith, pues habría hecho unos cantos maravillosos para el movimiento zapatista, por supuesto. Y no solo, tantas cosas que estamos viendo y que hemos visto, y yo siempre me pregunto cómo les habría cantado Judith, qué hermosa canción les habría hecho a los muchachos de Ayotzinapa. Siempre estoy como tratando de decir: Judith, mira lo que está pasando, qué decimos, cómo le harías, ¿no? Pero por lo mismo, porque es un canto vigente y sigue siendo fresco en el sentido de que sigue señalando con lo que seguimos luchando y lo que sigue amenazando la dignidad y la justicia humanas. Entonces, bueno, no sé qué les parezca si pasamos a escuchar Los restos de Don Porfirio en la versión de Valentina Barrios y Los Indómitos, de su grupo que la acompañó en esta versión, que a mí me parece extraordinaria, y que bueno, aprovecho para enviar un gran saludo a toda la familia Barrios maravillosa y espero que les guste.
Bueno, gracias Liliana, y pues vamos ahora a continuación a escuchar este disco tributo muy interesante también, que lo pueden encontrar en internet y pues darle toda una escuchada. Vamos a leer rápidamente 2 mensajitos que nos han llegado y a continuación ya vamos con el disco de Alas para un canto libre. La persona que nos escribió un mensaje con terminación su número 75, nos dice que está escuchando el programa y que tiene un LP, Le Chant du Monde. También por acá la persona que nos mandó un mensajito con terminación 24, gracias por sus mensajes, manda saludos al programa, comenta que qué interesante es recuperar la historia de una cantora de historias, Judith Reyes, y dice felicidades a la autora de este libro. Así que ahora sí nos vamos con esta canción. Gracias Liliana. Están escuchando la Que Huelga Radio. Ok, Los restos de Don Porfirio. Regresamos. Si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos, y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquí no hay tiendas de raya ni peones acasillados, es la clase predilecta y por gusto andan encuerados. Las huelgas valen un cuerno para el movimiento obrero, porque con este gobierno perdemos hasta el trasero. De acuerdo con el sufragio hay uno, pero efectivo, solamente vale el voto del poder ejecutivo. Miguel Alemán quería una reelección galana, pero le sobra una pierna, va a ser igual que Santana. El derecho de reunión ya nadie puede ejercerlo, la defensa nacional no tiene por qué temerlo. Derecho de petición que no te cause desvelo, puedes pedir lo que quieras, pero al Señor de los cielos. Porque hasta los sacristanes le juegan su matatena. El artículo 3º no tiene vigencia plena. Artículo 27 parece bueno y sencillo pa' matarnos en caliente, como a Rubén Jaramillo, pa' matarnos en caliente, como a Rubén Jaramillo. Artículo 27 parece bueno y sencillo, ¿no? Artículos enombrados, faltó el 123. Artículos enombrados, faltó el 123. Ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Ese con Fidel Velázquez es para andar al revés.
ofertas al extranjero. Roba gringo desgraciado, pero échale a mi sombrero. Las leyes se hicieron chuecas para proteger al rico. En el caso de Merino, ¡shh!, mejor me callo el hocico. Aunque hay libertad de prensa, no me hagan ningún borlote. Más vale el sol de Valseca que el hijo del aguizote. Más vale el sol de Valseca que el hijo del aguizote. Aunque hay libertad de prensa, no me hagan ningún borlote. ¡Cachahuistle ni cachamuco! Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Ya ven como aquí tenemos los restos de don Porfirio. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Ya ven como aquí tenemos los restos de don Porfirio. Y regresamos a La Que Huelga Radio, al 102.9 de la frecuencia modulada. Y pues estamos en esta plática con nuestra compañera Liliana, hablando de Judith Reyes. Y compañera Liliana, no sé si quieras quizás cerrar un poco la historia cronológica que nos has contado. Ella está en el exilio, ella regresa, participa en movimientos, como lo hemos leído en tu libro, algo sobre esto. Y también, pues si nos puedes dar más detalles de la nueva edición de tu libro, que de entrada pues ya nos emociona mucho saber que es una edición aumentada, entonces ya queremos leerla, pero pues también que nos digas, platicarnos detalles de cómo también podemos participar para que este libro salga. Claro que sí, muchas gracias. Obviamente el trabajo de publicación, de edición no es tan sencillo. Hay ahí una reflexión también en cuanto a la valoración de los temas que plasmamos en los libros. He tratado de elaborar esta investigación con mucho mayor rigor, pero también con mucho amor que me ha inspirado Judith a lo largo de estos años. El libro está terminado. Ahora lo que necesito es, pues estamos emprendiendo una campaña de acopio de fondos para lograr esta edición en este año tan importante. Simplemente es pues una convocatoria de colaboración. Ustedes me pueden escribir a mi correo, bueno, al correo creado especialmente para este proyecto, que es judithreyes.latamaulipeca@gmail.com. En este correo ustedes me pueden mencionar su interés en colaborar en la campaña. Es una aportación de 500 pesos que les va a dar derecho tanto a un ejemplar del libro como a un cartel conmemorativo y una bolsa, un morral conmemorativo. Este material ha sido es un grabado de Judith Reyes precioso que elaboró el maestro Alfredo López Casanova. Saludos enormes al maestro López Casanova, que está en el Café La Resistencia y en la calle de Cuba. Aprovecho el comercial para que vayan a echar un rico café chiapaneco por allá y a observar la obra de otros artistas y del maestro López Casanova. Este cartel pues es la imagen conmemorativa de nuestro centenario Judith Reyes, y es la campaña con el fin de lograr la edición de este libro, y otro, por supuesto, pues difundir estos materiales conmemorativos. También estoy en Facebook, y lo mismo como Judith Reyes, y en Instagram también Judith Reyes-alas, así estamos en Instagram, y ahí es donde tengo también la información, pero ustedes me pueden escribir
al correo que acabo de mencionar y por ese medio yo les previamente agradecida les estaré compartiendo tanto datos bancarios y cualquier información que necesiten al respecto. Muy importante para mí, la verdad, la emisión de este nuevo libro porque a mí me emociona mucho poder ya compartirles la memoria familiar, la memoria de las primas, de los primos, de los sobrinos, lo que me regaló también en vida la hija Magali, lo que también me ha logrado compartir su hijo Josué, quien reside actualmente en Mexicali. En fin, creo que se han ampliado las redes de memoria sobre Judith, lo cual es muy emocionante y por supuesto, como ella misma nos enseña, pues hay que devolver a la gente toda su memoria, las puertas que me abrieron de sus casas. Todo esto se tiene que devolver, por eso es un poco mi gran compromiso de que este libro aparezca y aparezca bien en las mejores condiciones, con la dignidad y la belleza que Judith siempre representó. Quiero compartirles un fragmento del pensamiento de Judith que aparece en su libro La otra cara de la patria y que redondea muy bien el perfil de esta mujer y que creo que redondea no solo a la artista comprometida que fue Judith Reyes, sino a los artistas, activistas, comunicadores que están actualmente presentes, actuando, moviéndose de un lugar a otro, las madres buscadoras. Creo que es tan abigarrado el tema de la injusticia que estamos viviendo actualmente que por eso me asombra la vigencia de Judith Reyes. Voy a citar un breve parrafito de su pensamiento. Hoy puedo decir, por experiencia, que la lucha junto al pueblo proporciona grandes momentos de felicidad, de íntima satisfacción, sobre todo cuando un pueblo se despierta y se encamina hacia la recuperación de su dignidad. Tal certidumbre y la participación en dicho proceso me ofreció un regocijo que ningún atropello de los sicarios del régimen me podrá hacer olvidar. Es una breve y sabia frase que yo tengo anotada en mi mente todos los días, porque Judith no solo es una cantora para todos los movimientos, para los colectivos, para los jóvenes, para las mujeres. Vuelvo un poco a la reflexión sobre las mujeres, sobre esta historia de tantas artistas creativas, propositivas, inventoras que han rozado de quedar en el olvido, y creo que como historiadores, como humanistas, tenemos el gran compromiso, además como mujer, siento ese gran compromiso de posicionar las creaciones femeninas dentro de estos contextos de desposesión, dentro de estos contextos tan difíciles, dentro de esta visión a lo mejor occidental de decir, pero ¿cómo andaba Judith entre puro señor ahí en las tomas de tierra? ¿Cómo se podía quedar a dormir ahí entre puro señor? Prejuicios que tal vez vemos por el riesgo que vivimos actualmente como mujeres, pero en su momento Judith dice, son mis compañeros, ¿no? O sea, Judith nunca tuvo un prejuicio de, híjole, voy a dormir entre puros hombres. Al contrario, o sea, la protegían, la cuidaban, ¿no? Nunca faltó quien le arrimó una cobija o una tacita de hojas con piquetito en la noche para poder pasar ahí en la fogata. Y eso Judith, pues fue su escuela, fue su universidad. Más allá de ver el prejuicio de yo, mujercita, me van a hacer algo, bueno, pues habría que ver, obviamente que los tiempos cambian, obviamente para las mujeres va siendo más difícil, pero creo que por lo mismo, todos los logros del feminismo que estamos viendo, hay que regresar a Judith Reyes, a Concha Michel, a Benita Galeana, a estas mujeres al borde del olvido, por desgracia, y que son las que nos van a resarcir este ánimo que a veces necesitamos para seguir adelante. Por eso quise leer esta pequeña frasecita, por eso creo que es muy, muy satisfactorio hacer proyectos como Alas para un Canto Libre, porque es emocionante ver que la voz de Judith puede volver a vibrar en nuestras cantoras contemporáneas
y hacer vibrar, por supuesto, a las nuevas generaciones, a los colectivos de jóvenes que están continuando una larga, de verdad larga historia de movimientos populares. Entonces, bueno, hablando de estos largos trayectos, también quiero regresar a un gran, enorme agradecimiento a la Que Huelga, porque tengo muy presente en mi memoria que cuando apareció el libro de Judith Reyes en el año 2008, estuvo la Que Huelga presente, estuvimos en su cabina, en aquel entonces recuerdo que estuve allá, a lo mejor podríamos buscar por ahí en el archivo y encontrar aquella grabación. Sí les quiero agradecer a la Que Huelga que han estado presentes, que estuvieron, me abrieron sus micrófonos cuando todavía no sabía yo qué iba a pasar con este gran proyecto que es Judith Reyes. Muchísimas gracias a los medios libres que se han abierto a esta iniciativa. Estoy segura que serían las plataformas preferidas para Judith, para su canto, para su pensamiento. Entonces creo que este es mi compromiso. Tal vez no me dé mi corta existencia para poder expandir en lo máximo este proyecto, pero sin embargo haré y estoy haciendo lo que me toca. ¿Y qué sería de los investigadores sin la divulgación, ¿no? Sin esta difusión que los medios libres nos permiten? Gracias, de verdad, Que Huelga, qué bueno que les puedo dar este agradecimiento en este momento. Bueno, Liliana, ha sido una charla muy enriquecedora, un verdadero honor escucharte narrar todo lo que sabes de Judith y la emoción también con la que cuentas tu labor investigativa de historiadora, de escritora, y qué importante, como dices, posicionar las creaciones femeninas. Creo que es algo muy importante que como mujeres nos toca, ya sea de creaciones del pasado y también del presente, posicionar nuestras creaciones, nuestros pensamientos como mujeres que somos, nuestras ideas revolucionarias, y ha estado buenísima esta charla. Te agradecemos muchísimo haber podido compartir, el que sigas trabajando y que nos hayas compartido también, que hayas sonorizado el programa, que nos hayas pasado estas canciones. Pues me quedo mucho con esto último que comentas, como los medios libres seguramente serían la plataforma favorita. Ojalá, desearíamos que así fuera, de Judith, y es que los medios libres pues también tenemos y tienen esta filosofía que estuvimos comentando de Judith, que es que lo que surge del pueblo y de los movimientos debe volver al pueblo y al movimiento en un movimiento circular. Creo que muchos medios libres tenemos esa filosofía de que vamos a in situ, a donde está ocurriendo la acción, y creamos por y para y desde el movimiento, ¿no? De abajo y para abajo. Así que qué honor sería imaginarnos que Judith tocara su guitarra en la Que, así como tú te imaginas que ella compondría nuevas cosas o tendría nuevas ideas en torno a lo que ocurre hoy en día, pues yo quisiera fantasear con ella en nuestra cabina, imaginarla cantando. A ver, aquí nuestro compañero. Probablemente ahí está en espíritu, en ese espíritu enorme que tiene, por supuesto, que está con ustedes. No quiero dejar de mencionar, si es posible, escuchar una última canción. Sí me gustaría que fuera Desaparecido. Sí. Desgraciadamente, si Judith logró grabar, pero que la voz de Sabina Barrios quedó una hermosísima versión en arreglos de Juan Pablo Villa. Me gustaría mucho porque es un tema tan actual. Con esa vamos a cerrar con Canción de los Desaparecidos. Queríamos mencionar por acá algo muy breve. Pues nada más agradecer, muchas gracias por recordarnos, a Judith Reyes, por recordar que hay que leer lo que estás escribiendo sobre ella, pero también hay que escucharla, y pensando en eso, en sus canciones, pues ojalá también a largo plazo después podamos escuchar también pues esas grabaciones que dejó Judith. Pues no todos los discos, al menos por acá los tenemos, creo que no todos se difunden tan fácilmente. Pues también pensemos a mediano plazo que podamos tener también una edición más
un poco mejor de sus canciones, eso sería excelente, ¿no? Claro. Y pues que suene Judith, que suene, estará sonando en La que huelga, como de por sí ya suena, y pues si alguien por ahí nos escucha, pues hay que poner a Judith. Si no la escuchan en los medios libres, pues pongan ahí su bocina, pongan a Judith y escuchen lo que ella está cantando y van a ver que habla de lo que estamos viviendo y van a ver que nos siga moviendo emocionalmente, políticamente. Judith vive aquí con nosotros y nosotras. Gracias a Liliana García Sánchez por esta maravillosa entrevista, autora del libro biográfico Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario. Estuvimos aquí transmitiendo totalmente en vivo en las ondas rebeldes de La que huelga. Estén al tanto de la nueva publicación de Liliana, búsquenla en redes, en Instagram, en Face, para poder estar al tanto de cuando salga a la luz este libro que ya queremos poder leer. Y pues nos despedimos con esta canción de Los Desaparecidos, dedicándola a todas y todos los familiares, madres y personas buscadoras que hoy en día están llevando esta lucha y pues llevan la dignidad de todo el pueblo mexicano. Ellos pues la encarnan. Muchas gracias, Liliana, nos despedimos y un fuertísimo abrazo. Abrazo enorme, muchas gracias. Seguimos, Liliana. Abrazos a todos nuestros radioescuchas y vamos con la rola. Hasta siempre. Con su licencia y el respeto que merecen, voy a cantar unos versos por los que desaparecen. Porque fueron ciudadanos, estudiantes y maestros, obreros y campesinos, todos ellos de los nuestros. Por eso guardo memoria en mi cantar peregrino de todos los que en la lucha van quedando en el camino. En este México lindo hay grupos paramilitares y los estrenó el gobierno por toditas las ciudades. Hay cárceles clandestinas para torturar a muerte a los pobres mexicanos inconformes con su suerte. Por eso guardo memoria de mis compañeros idos, honor y cariño inmenso por los muchas torturas que ha implantado este gobierno, tan eléctricas descargas sentado en silla de hierro. Sin ropa y crucificados, revestidos de pastura, les echan a los caballos de implacable dentadura. Por eso guardo memoria en mi cantar peregrino de todos los que en la lucha van quedando en el camino. Yo voy a guardar memoria de mis compañeros idos, honor y cariño inmenso por los desaparecidos. Yo voy a guardar memoria de mis compañeros idos, honor y cariño inmenso
por los desaparecidos. Yo voy a guardar memoria de mis compañeros idos, honor y cariño inmenso por los desaparecidos. En septiembre de 1974, Daniel Biglietti entrevistó a Judith Reyes en casa de unos amigos mexicanos. La conversación se transmitió en el programa El Tímpano para Radio El Espectador de Uruguay, el 8 de diciembre de 2012. Escuchemos a continuación un fragmento de la entrevista. Vamos a aquel final de almuerzo, exactamente el 26 de septiembre del 74, en casa de amigos mexicanos que nos invitaron a Judith y a mí para poder compartir algo más que un recital, un hermoso encuentro del cual emergió la entrevista. En ella fueron apareciendo los lineamientos de Judith con respecto a la canción, sus particulares opiniones, desde las cuales se va dibujando su entramado entre ética y estética. Cuando yo digo que la canción en México es más directa que en otros lugares, no la conozco toda la canción chilena, toda la canción en el Uruguay, toda la canción que se haga, digamos, en Perú, en Bolivia, en otros lugares, ¿no? Pero pienso que si nuestra canción no agrada del todo, porque predomina la música latinoamericana, pero no la mexicana. Sí. Se oye la música mexicana, pero la que cantaba Negrete y Pedro Infante, pero no la canción que es la expresión hoy de un pueblo en lucha. Porque aquí en México hay un pueblo en lucha, hay una lucha de clases muy tremenda que se ha desarrollado, que sigue desarrollándose y que cada día alcanzará mayores niveles, ¿no? No es una cosa que vaya en retroceso, sino que va avanzando. Entonces, la canción que se hace en México, más que expresar la lucha de clases del pueblo mexicano, está expresando la rebeldía frente al poderoso. Es lo que está expresando. No está expresando, no está recogiendo la lucha de clases que se desarrolló en México. Claro, a salvo las excepciones que siempre las hay, algunas canciones que yo puede ser que no conozco. Entonces nosotros nos ponemos a cantar ahorita rebeldes ante un estado de cosas que nos parece injusto, porque nos lesiona, porque en carne propia lo estamos sufriendo, ¿no? Pero en realidad en la canción mexicana no estamos expresando todavía la lucha de clases que se desarrolla en México. Esa todavía no se recoge en las canciones. Y de esto, pues yo pienso que si hacemos un análisis de lo que hay con producción, pues hay mucha, que es muy directa, pero es muy directa en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al atropello, a la arbitrariedad que sufrimos diariamente en carne propia. Yo de repente voy a un poblado y encuentro una canción allí, que la hizo un campesino o que la hizo un obrero. No son los que han hecho pues de esto una forma de hacerse de fama o de hacerse de fortuna, etcétera, porque mira, hay elementos también que han tomado esta expresión musical para desahogarse, ¿no? Bueno, y han tomado los movimientos de izquierda como plataforma para darse a conocer, para desahogarse, para vender sus discos y para hacerse de fama, ¿no? Dialogando en aquellos primeros encuentros con Judith Reyes, la cantora militante de México. Mira, en una ocasión alguien me decía, pobre de Judith Reyes, sí, pues haces el esfuerzo por hacer su canción. Lo malo de ella es que no tiene vinculación con las masas, por eso nadie la conoce. Yo me puse a pensar y encontré que algunos compañeros creen que porque cantan en un auditorio con 10,000 o 100,000 gentes, están vinculados con las masas. Esto no es tener vinculación con las masas. Esto es hacer el show, esto es hacer el espectáculo. La vinculación con las masas, considero yo que es cuando tú participas con ellos en sus luchas, que estás penetrado, que estás fundido a ellos. De otra manera, solamente somos el que está actuando. Es que algunas veces nosotros le estamos poniendo en boca de la gente que solamente responde a la emotividad, ¿no? Conceptos que ni siquiera saben, simplemente están palmeando, tarandeándose porque tenemos un sentido del ritmo y queremos hacer en ese momento hacer algo, ¿no? Es lo mismo que hace la burguesía con el fútbol. Nos desahogamos a través del fútbol o de los toros. Entonces nosotros a nivel de la canción estamos también haciendo
para la gente de la izquierda que quiere desahogarse en alguna forma, hacer que hagan la palmadita y esto. Yo cuando yo he tenido algunas discusiones porque en una ocasión salta uno al público, Judith, ¿me permites que cante una canción? Sí, como no, ven, aquí está la guitarra. Viene. Y se pone a cantar y empieza a palmear la gente, a zarandearse y todo. Dice, y le digo yo, continúa. No, si ya, yo lo único que quise es que la gente estuviera animada. Le dije, pues ya me jodiste, mano. ¿Cómo que te jodí? Claro, sí, chao. Claro, le dije, porque yo quiero un auditorio atento, que me escuche, y no un público que esté zarandeando allí, porque no es eso lo que yo vine a hacer aquí. Yo quiero entregar un mensaje, o recoger una impresión, un comentario, saber qué piensan, qué problemas tienen, etcétera, ¿no? Esto, establecer un diálogo entre ellos, y no hacer el show aquí, yo mira que a toda madre, qué vieja, cómo se zarandea a todo dar, ¿no? Eso no es lo que yo vine a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer Judith Reyes? ¿Quiere hacer arte? ¿Quiere hacer canción? ¿Quiere hacer espectáculo? ¿Quiere hacer el show? ¿O quiere hacer política? Yo, Judith Reyes, quiero hacer política.